A mí es que se me queda como tatuada una sonrisa ahí en el corazón, de verdad. A ver, ahora continuamos con nuestra alabanza, continuamos en actitud de adoración hacia nuestro Rey y damos la bienvenida a nuestros hermanos de la Iglesia de Castellón, al hermano Rodrigo, su esposa, al hermano Isaac, su cuñada es, ¿no? Su hermana y su cuñado. Vale. Te levantas y nos dices tu nombre, por favor. ¿Y tú? Pues bienvenido, hermano, bienvenido a la casa del Señor. A Isaac, pues ya Isaac es de casa, ¿no? Teresa y Rodrigo también, así que, pues bienvenidos, hermanos, están en su casa y ahora vamos a darte paso, Isaac, para que nos presentes el programa de Niño de Navidad, ¿vale? A ver qué novedades nos traes este año. ¿Vale? Que el Señor te bendiga. Bueno, buenos días. Bueno, yo no soy nada de Rodrigo. Estaban todos diciendo la mujer de Rodrigo, la hermana. Yo soy como el hijo de Rodrigo, ¿no? Así. ¿No, Rodri? Bueno, siempre es un placer venir. Hay caras que conozco ya del año pasado, que estuvimos aquí presentando también el proyecto. Y bueno, siempre es un placer venir aquí a Segorbe y veros a todos, algunos cambiados, otros no tanto. Y bueno, primero que nada, daros las gracias por el año pasado que pudisteis participar en el proyecto de Operación Niño de la Navidad y fue una bendición y fue muy bien. Os voy a dar algunos datos para que sepáis. 109 países se beneficiaron de las cajitas el año pasado. 11.486.773 cajitas en todo el mundo. En España contribuimos con 41.107 y en Castellón con 578, de las cuales algunas vinieron de Segorbe. Y lo que nosotros siempre decimos es que ONN es un proyecto cristiano, pero que no hace distinción de las personas que se pueden beneficiar de él, ¿no? Es un proyecto evangelístico abierto a todo el mundo, porque todo el mundo necesita de ONN, todo el mundo necesita de la palabra de Dios, todo el mundo necesita conocer ese amor que nosotros queremos transmitir y ese amor que nosotros queremos dar a conocer a través de una cajita, con cosas que nosotros elegimos especialmente pensando en ese niño o esa niña al que queremos dedicarle cuatro cositas básicas que a nosotros nos sobran y que para nosotros son un gasto que podemos asumir, pero para ellos es un regalo maravilloso. Muchos de ellos no celebran, por supuesto, la Navidad y no conocen ese sentimiento de recibir un regalo, de ser amados por alguien, de que alguien te quiere y te expresa ese amor a través de un regalo. La cajita, bueno, algunos ya habéis participado, es muy simple de hacer, una caja de zapatos, más o menos el tamaño de un número 40, para que más o menos sean todas las cajas del mismo tamaño y no hayan distinciones. Se elige si se quiere hacer para un niño o para una niña y luego se piensa las edades. Hay 3 grupos de edades, entonces tú compras las cosas o metes las cosas en la caja pensando en la edad del niño o de la niña para que vayan más acordes a su edad. 3 grupos de edades, de 2 a 4, de 5 a 9 y de 10 a 14. Normalmente la gente elegimos a los más pequeñitos y los más mayores de 10 a 14 se quedan sin, son los que menos reciben cositas. Comentarlo pero bueno, que también hay que repartir, ¿no? Porque los más pequeños, a veces que el corazoncito nos dirá, y los más pequeñitos, pero también los mayores reciben regalos. ¿Y qué metemos dentro? Pues dentro es muy fácil, pues pura lógica, ¿no? Pues material escolar, material de higiene, caramelos si son duros, solo si son duros, ahora hablaré de ello, y bueno, pues algún regalito, gafas de sol, no sé qué, pues algún peine dicho, de material de higiene, pues cositas así, ¿no? Material escolar, libretas, bolígrafos y todo esto. También yo lo hago. Y a mí me han llamado, también es bonito poner una carta explicando
pues somos la familia Sánchez con estos miembros y desde España te mandamos esta cajita, estamos orando por ella y una foto de quién la ha hecho. Con tu teléfono, con tu dirección. Y bueno, yo soy un caso real que a mí me llamaron. El año pasado creo que ya lo dije porque fue hace más años. Y entonces ellos, a pesar de sus medios, cuando van a la capital o cuando van a algún sitio, pues en alguna cabina telefónica o algo, siempre se acuerdan. Y es una cosa que ellos siempre recuerdan durante toda su vida, ¿no? El regalito ese que le hicieron porque les marca, ¿no? A nosotros nos hacen regalos, ¿no? Todos los años por nuestro cumpleaños, por Navidad, por Papá Noel, por Reyes, por no sé qué, por no sé cuántos, si apruebas, si no apruebas, así todo. Entonces nosotros lo tenemos ya como acostumbrados, ¿no? Estamos acostumbrados a los regalos, pero no sabemos de verdad lo que eso para algunas personas implica, ¿no? Y marca su vida, ¿no? No incluir líquidos para que no se derramen, para que no haya ningún tipo de comida, medicinas, ningún tipo de cristal, ni ninguna cosa que se pueda derretir, caramelos hay veces que depende del país que vayan, tenemos 3-4 países, cada año vamos un poco ampliando y depende si va a Guinea Ecuatorial, si va a los campos de refugiados saharauis. El año pasado también estuvimos en Rumanía, llevando una parte de las cajitas en una parte humilde de Rumanía. Y entonces, claro, depende de dónde vaya, pues están contenedores en los barcos a altas temperaturas y hay que pensar eso, hay que valorarlo. Entonces la caja de zapatos la forramos con papel de regalo para que sea bonito y ya está, metemos todo dentro. Encima tengo aquí, está todos los folletos explicado, yo lo estoy explicando rápidamente, luego os dejamos los folletos y encima de todo hay que hacer un pequeño donativo de 6 euros, está aquí el sobre, para los gastos de transporte, se deja encima de la caja de todo lo que hayamos metido y se cierra, que se pueda cerrar la caja, porque hay veces que la envuelven y la envuelven toda, sin la tapa separada, la tapa separada de lo que viene siendo la parte de la caja, ¿no? La parte grande de la caja. Donativo de 6 euros para los gastos de envío, que cubren parte los gastos. Y por parte de la caja, no me dijo nada, jefe. No. Recogida, ¿cuándo nos juntamos? El año pasado el hermano Eduardo vino y la familia, el hermano, vinieron todos a vernos a la iglesia allí a Vida Nueva, bajaron a traérnoslas. Del 1 al 5 es nuestra recogida de diciembre de este año, 2017, estamos aún. Del 1 al 5 de diciembre es cuando juntamos allí en Vida Nueva, vienen todas las iglesias, que estáis invitados todo el que quiera venir a pasar por allí, de 5 a 8, del 1 al 5, el que quiera venir libremente, nos tomamos un café, ¿no, Rodriguito? ¿No? ¿Pastas también ponemos? ¿O un café con pastas? Os pasáis por allí y encantados, siempre hay cosas que hacer, siempre hay cosas que colaborar y así también conocéis al equipo y recibimos todas las cajitas que cada año nos vamos superando, ¿no? Nuestro objetivo, no nos marcamos objetivo, pero cada año 578 el año pasado, pues vamos a 600, ¿no? Un objetivo facilito. Del 1 al 5, vosotros acordaréis, lo habláis cuando queréis juntarlas todas y nos las bajáis allí a Castellón. Porque por allí pasa el camión, para hacerlo un poco más fácil, todas las iglesias las juntamos, así pasa el camión, el tráiler, que viene el día 6 o así, y las cargamos todas para allá. Sin más, rápidamente, ahora tampoco quiero robarle más tiempo, coger prestado, no te robo nada, coger prestado más tiempo a Rodrigo. Sin más, es una forma de colaborar que yo creo que funciona bastante bien, ¿no? Porque hoy en día entrarle a alguien, evangelísticamente hablando, con un tratado, con una Biblia, con un Nuevo Testamento, es un poco más complicado, pero entrarle a alguien o comentarle a alguien que estamos haciendo este proyecto y que puede traer la caja a la iglesia, que puede participar con nosotros. Y se puede participar de muchas formas, no hace falta hacer la caja entera. O sea, no hay excusas, ¿no? Como yo digo, o sea, puedes poner un poquito de dinero para ayudar. Los 6 euros es un donativo que se puede hacer o se puede hacer más. Entonces, ¿quién no tiene libretas en casa? ¿Quién no tiene bolígrafos que se puede colaborar en la caja y entre varios hacer una caja, ¿no? Al final, eso es importante y no hay excusa por esa parte a la hora de colaborar. Y yo creo que es de bendición también.
Y bueno, y para acabar, dejaros también una parte muy importante, que yo creo que es la más importante, que es la oración. Había puesto aquí, importante, la oración de todas las fases, de la familia, cuando estamos haciendo la caja, esos amigos, esos vecinos, esos compañeros de trabajo a los que les hemos dado el folleto y les hemos invitado a colaborar, que la traigan a la iglesia. Es una forma de invitar a la gente a la iglesia o a nuestra casa, hacemos una cena, miramos las hacemos juntos. Hay muchas formas de hacerlo, orar por esta gente, por aquí, por España, por el proyecto aquí en España, por todas esas cajitas que se van a recoger, que sean de bendición. También por el viaje, que todas las cajitas son muchos kilómetros, que todas las cajitas lleguen bien, y por esos niños, en definitiva, por cada cajita es un niño que va a recibir. También lo acompañamos con un libro cristiano, normalmente cómic, para los niños, y entonces cada cajita es un niño que va a recibir el amor de una familia, de unas personas de aquí de España y que van a marcar su vida. Entonces también orar por esos países que en muchos sentidos están en dificultades. Bueno, no voy a contar lo que ya sabéis, ¿no? Económicas, sociales y demás. A mí me impactó mucho el vídeo de Rumanía. O sea, Rumanía está en la Unión Europea, los tenemos aquí al lado, tenemos rumanos entre nosotros. Yo tengo muchos amigos en Castellón rumanos, y en una parte de Rumanía, ver el vídeo, que si lo queréis está por YouTube, el vídeo de Rumanía cuando se fue a hacer allí la entrega, estaban viviendo en un vertedero, básicamente, estaban viviendo en un vertedero y subsistían de lo que encontraban en el vertedero. Esto aquí en la Unión Europea, o sea, no nos pilla tan lejos. O sea, Rumanía es dentro de la Unión Europea y bueno, iban descalzos, pues bueno, lo típico, ¿no? Por los pies negros y bueno, viviendo en chabolas y además bajo cero, o sea, en unas condiciones. El vídeo es impactante porque ves y claro, pero ves, no sé, es como cuando yo no he ido a entregar las cajitas a los países receptores, pero yo creo que es una luz para ellos cuando llegan, ¿no? Nuestros compañeros de las cajitas, porque están alegres, o sea, ves el vídeo y aparte, ¿no?, te inhibes un poco de todo lo que te rodea, de toda la miseria que te rodea, pero los niños están alegres, están jugando, cogen su cajita, se ponen a hacer ya de tambor con la cajita, básicamente, ya con el cartón ya de tambores, y bueno, luego se intercambian cosas. ¿Qué tienes tú? ¿Qué tengo yo? Y lo disfrutan mucho, y ya os digo, y se guardan las cosas, vamos, como si fuera un tesoro, se lo guardan todo. Y bueno, verlo os voy a dejar un vídeo, por lo tanto también eso, colaborar y ayudarnos también en la parte de la oración, porque también es muy necesaria, porque sin ella no llegamos a ninguna parte. Muchas gracias por el recibimiento, siempre es un placer. He ido más o menos rápido porque ya estáis, y lo pone todo en el folleto. Entonces, bueno, muchas gracias por un año más. Estamos en Castellón para lo que necesitéis. Y bueno, un saludo, luego nos saludamos. Un saludo, muchas gracias, Elizabeth, a todos. Y siempre es de bendición venir, y bueno, por muchos años más, ¿no? Aquí en Segorbe, sí. Amigo Luis, dejamos el vídeo. Gracias. Como veis, hemos venido aquí al desierto del Sáhara, en concreto a las wilayas de Smara y Bugdura, a repartir los regalitos y las noticias de gran alegría que habéis estado preparando en España. He podido volver un segundo año a los campos saharauis a entregar las cajitas de Operación Niño de la Navidad que hemos recaudado en España, que han sido 41.107, y la parte que hemos repartido aquí ha sido muy especial por ver a cada niño recibiendo su cajita con todo lo que en ella hay. Está siendo una experiencia increíble el poder ver tantas sonrisas, más de 7.600 cajitas repartidas, y un tiempo hermoso en el que hemos podido, simplemente con un detalle de amor,
poder compartir mucha esperanza y alegría a estos niños. Las hemos repartido en guarderías, en colegios de primaria y en algunas secundarias. Hemos cubierto absolutamente toda la wilaya. Antes de hacer el reparto de cajas solemos hacer unos talleres con los niños y ahora estamos en la clase de cuarto y con los de cuarto hacemos pues un comecocos. Una vez acaban de pintar les entregamos los gumets que se los ponemos o en la frente o en la nariz y la verdad es que ellos están súper contentos. Estamos disfrutando muchísimo con ellos, es la oportunidad que tenemos de relacionarnos directamente con ellos, de contarles cosas sobre España. Les hemos estado contando que nos gusta, que no nos gusta, que estamos muy cerquita de ellos a pesar de que hay un mar por medio y estamos interactuando, les encanta, están disfrutando muchísimo ellos y nosotros también. Ana está explicando a la clase por qué estamos repartiendo las cajas y ha sido una experiencia muy bonita el poder ver las reacciones de los niños. Estamos repartiendo las cajas a los niños, estamos en el inicio del reparto y estamos expectantes, realmente estamos nosotros un poco nerviosos con ellos porque queremos ver su sonrisa, cómo reaccionan al ver el regalo de tantos niños españoles que se han esforzado. Para ti. Gracias. Y ahora van a pasar todos aquí delante para abrirlas conjuntamente a la de 1, a la de 2 y a la de 3 y las van a disfrutar. Para mí este es el momento más chulo porque está todo el mundo súper contento. ¡Bravo! ¡Bravo! Acabamos de vivir un momento emocionante. Después de todo un año preparando las cajas y imaginándonos poder estar aquí en medio de todo esto, cualquier sacrificio ha valido la pena por poder ver una sonrisa y sobre todo por poder traer la buena noticia a estos niños que lo necesitan. Los niños sienten el amor de Dios y el cariño con el que habéis preparado vuestras cajitas. Te dan la mano, te dan un abrazo, te dan una sonrisa y eso vale más que todo el esfuerzo que hemos podido hacer. Sacar esa sonrisa de esos niños con algo tan sencillo no tiene precio, es algo hermoso. Es importante el contenido de cada caja porque ayuda no solamente el material escolar y en la higiene, sino esos juguetes que quizás esos niños no pueden tener en sus cumpleaños, en Navidad o en un momento especial de sus vidas. Gracias a los regalos que traemos pueden tener la sensación de poder recibir un regalo sin esperar nada a cambio. Yo soy de Honduras y en mi país hemos tenido la gran oportunidad de recibir estas cajitas donde mi hermanito y mis primos han sido partícipes de esta gran bendición y ahora nos toca dar a otros niños, así como nosotros un día recibimos. Nosotros hemos recibido mucho amor y mucha gratitud de ellos, con sus sonrisas, con sus abrazos a veces inesperados y realmente me voy de aquí pues sabiendo que hemos hecho una buena labor y esperando que podamos seguir repitiéndola mucho tiempo más. Os animo a que sigáis colaborando. Son muy guapos esos regalos. Muchísimas gracias para todos los niños de España y toda la gente de España. Pues ya ven, hermanos, qué fácil es hacer sonreír a un niño. Así que los invito de verdad a que nos sumemos al proyecto como el año pasado y que cada uno organicemos y compartamos con nuestros amigos para poder traer pues más cajitas para poner una sonrisa en la cara de un niño de estos. Amén. Que de verdad que eso llena el corazón, solo de ver esas sonrisas ya vale la pena todo, la verdad que sí. Amén. Bueno, y ahora, hermanos, disponemos el corazón. Gracias, Isaac. Gracias. Disponemos el corazón, nuestras mentes, para escuchar la palabra del Señor. Amén. Vamos a escuchar la palabra del Señor que nos la trae hoy nuestro hermano Rodrigo. Le pedimos al Señor que el Señor lo bendiga, que su Santo Espíritu lo cubra, para que el Señor guíe el mensaje a través de este hermano que hoy nos visita.
Dios te bendiga. Buenos días. Para mí es un sumo gozo estar aquí nuevamente con ustedes. Me alegra mucho de sobremanera ver que estamos incluidos en la misma barca, viendo estos proyectos que nos unen mucho más todavía. Imagínense la cantidad de hermanos que han recibido al Señor durante este proyecto. Se habla de 130,000 niños que han decidido seguir a Cristo. ¿Eso no le suena algo muy lindo, muy importante? Que usted y yo somos sembradores de la palabra de Dios, y cuando vemos cientos de miles que han recibido al Señor mediante este programa, que usted es el sembrador, yo soy el sembrador, y ese es el producto, el fruto fresco que quiere el Señor, ¿verdad? Me alegra mucho todo esto. Gracias a Dios por estar aquí. En la disposición del Señor, pues no sé, yo no tenía ni pensado, pero gracias a Dios estamos aquí. Un saludo muy especial de parte de nuestras iglesias en Castellón, de nuestra iglesia local, y saludos de la familia pastoral, de nuestros hermanos. Están orando por este tiempo, estamos orando por la iglesia y estamos más unidos en este sistema de lo que es la fe. Es un misterio bien precioso esto de la fe. Doy muchas gracias al Señor. Y bueno, mi nombre, como ya han dicho, y ya creo que me conocerán por lo que muchos han dicho, me llamo Rodrigo Ruiz, soy de Ecuador. En Ecuador también es una bendición muy grande como se está predicando el Evangelio, de sobremanera. Les comparto un poquito como para introducir de que cuando yo regresé a mi país hace unos 3 o 4 años, el Señor ha topado grandemente el corazón de muchas personas ahí, que se queda usted asombrado, que cuando usted va y coge un taxi, el taxista se baja, el señor chofer se baja y le dice, bienvenido, pase usted, que Dios le bendiga. Y cuando uno se baja, se le agradece el servicio, de igual manera, se baja y dice, que le vaya bien, muchas gracias, que Dios le bendiga. Y así, en de los lugares comerciales donde usted se va bendecido, y sale y entra bendecido, ¿verdad? Es un cambio que ha hecho el Señor en nuestras vidas, y ese cambio es a través de la llamada crisis. Yo creo que en la crisis, en verdad, que se le conoce mucho más al Señor. En las circunstancias adversas de la vida, Dios sale al encuentro y como que le vuelve a lo contrario, ¿verdad? La crisis es una oportunidad más para ser aquel beneficiario de ese regalo de la fe, y eso me alegra mucho. Vengo acompañado de mi esposa, vengo acompañado del hermano del ministerio, Isaac. Es un gran amigo, un gran hermano, pequeño pero grande en fe, por mi hermana, y para mí es un gozo. Perdón. Uno se ora mucho cuando se está en los caminos del Señor, que Dios le mantenga en la fe, ¿no? Pero ya a través del tiempo uno tiene que dar dando frutos, y a través de esos frutos Dios va dando la visión de primero su casa, su propia Jerusalén, después a lo mejor a Samaria, después a Judea, a lo mejor después a los confines de la tierra. Yo ni me imaginaba que de mi país, de Ecuador, que tiene casi 12, 14 horas de vuelo, Dios me venga hasta España. Yo no me imaginaba estar aquí. Alguna ocasión asistí a una reunión evangelística con este hermano David Ormachea, a lo mejor alguien le conoce, un pastor que tiene el ministerio de el regreso al hogar, y me quedé hasta el último yo, y claro, ya todos se habían ido. Yo me acerqué al altar del Señor y estaba orando y clamándole al Señor por mis necesidades, y cuando de pronto sentí que en mi cabeza me ponían una mano y me decían: Señor, úngele a tu siervo, porque este siervo irá a predicar a todas las naciones. Señor, bendito seas, llévale. Y yo también decía: este hermano está equivocado, si yo ni para el autobús de regreso a mi casa tengo, ¿cómo voy a irme a otro país, a otros países? Ay Dios, y aquí estoy, aquí estamos, gracias a Dios. ¿Qué más importante? ¿Qué más precioso? No vengo a hablar de mí, vengo a hablar del Rey de Reyes, del Señor de Señores, de aquel que se mueve en medio de la alabanza de su pueblo.
Yo me quedé que no sé cómo se sintió usted en la alabanza. Hasta ahora no me pasa, estoy coloradito, yo estoy caliente, yo no sé. A lo mejor usted igual. Cuando canta que el Señor es nuestro Salvador, nuestro Dios Todopoderoso, el Espíritu de Dios trabaja en usted, como dicen, automáticamente y lo eleva. Y ahí dice el Señor, no, el Señor se mueve en medio de la alabanza de su pueblo, ¿verdad? ¿Está el Señor con usted? La pregunta en esta tarde. Amén, claro, Dios está aquí. Indudablemente Dios está aquí, porque a través de eso nosotros vamos a conocer las grandes verdades del Señor. Indistintamente estaré ocupando algún término. Yo cuando estaba cantando estaba participando porque me encanta. A mí estoy en este trámite de enseñanza, siempre estoy aprendiendo el idioma celestial, llamamos, el idioma hebreo, el idioma del Señor que habló, y me encanta. A veces indistintamente iré ocupando términos. Por ejemplo, cuando estaba cantando, santo, santo, santo es el Señor, y así entre mí. Ay, Señor, es que es muy profundo. Kadosh, Kadosh, Kadosh. Los ángeles ocupan este término para decirle al Señor, santo, santo, santo eres Dios de la gloria. Así es que no les impresione mucho cuando se me salga una palabra en hebreo, y les daré a lo mejor la traducción. Bien, para esto les voy a pedir siempre que nos juntemos en el mismo espíritu, en el mismo amor del Señor y en la misma línea y dirección, y pedirle la bendición de Dios para que su palabra sea expuesta. Amado Señor, Padre Dios de la gloria, te damos gracias, Señor, por este tiempo, Señor, tu tiempo. Hasta aquí nos has traído, Señor, en tu voluntad, Dios. Estamos aquí, bendito Dios, queriendo, Señor, obedecerte a ti, Señor, tus mandamientos, tu palabra, de ir y predicar a todos los lugares donde tú nos digas. Señor, toda tu escritura, Señor, es inspirada por ti, que nos sirve para enseñar, para redarguir, para aprender, y así estar preparado como un buen obrero para toda buena obra, Señor. Muchas gracias, Dios, que tú dices a través de tu profeta, Señor, la hierba se seca, la flor se marchita, mas la palabra de Dios permanece para siempre, dices tú, Señor. Gracias, Dios Santo, porque tu ley es perfecta hacia nuestras vidas, Dios. Muchísimas gracias, Padre. Utiliza, Señor, lo que tengas que utilizar para que tu nombre sea enaltecido, Señor. En especial, Señor, que cabe profundo tu palabra en el corazón mío primeramente, como lo has hecho, y después de mis hermanos, Señor. Señor, abre esa tierra, Señor, a lo mejor está seca, Señor, porque tú has preparado en esta mañana para que se introduzca esa semilla preciosa, Señor. En el precioso nombre de nuestro amado Salvador, de nuestro Mesías, de nuestro Yeshua. Amén, amén. Gloria a Dios. Vamos. Uno de los grandes milagros de fe que en la Escritura uno se entera es precioso. Toda la Escritura, dice el Señor, que es inspirada por el Señor. No hay cómo cambiar ni un punto, ni una coma, ni una jota. No hay cómo, porque es mandamiento de Dios. Y cuando decimos esto, el Señor prácticamente tiene un propósito en su vida y en mi vida. Y el propósito prácticamente es un cambio, un regresar, un arrepentirse, un removerse y regresar a la casa del Padre. Algún momento dado nos preparamos y vemos, por ejemplo, cuando la Biblia, su Sagrada Escritura, nuestra Sagrada Escritura comienza con, en el principio, Génesis 1, en el principio, dice, ¿verdad? Siempre inicia así en toda la Biblia, en el principio. En la explicación jeroglífica del hebreo, del paleohebreo, existe el idioma monográfico, que se llama, entonces, es por intermedio de figuras. La primera letra es Aleph y la última es Taf. En la primera letra tiene una forma bien especial, es como una casita, Aleph. En el principio, cuando nosotros interpretamos la palabra de Dios, la sabemos decir en el principio, al comienzo, y donde hubo la bendición, todo es inicio, pero no. El Señor en el principio hizo esta palabra, Aleph.
Y el significado específico es una casa, un hogar, una familia. Eso tiene Dios para ti desde un comienzo. Desde el inicio de las Sagradas Escrituras, Él ya te da una casa, un hábitat, donde puedas vivir bajo la cobertura y el abrigo de Dios. Salmos 91, el que habita bajo el abrigo del Altísimo. El Señor te da desde un inicio, te da un lugar donde debes permanecer delante de Él. Él te hizo a ti, me hizo a mí. Y siempre te da un hábitat primeramente. Entonces, cuando decimos eso, que tiene un propósito Dios en nuestras vidas, queremos decir de que en el contexto bíblico que nosotros estamos estudiando, las Sagradas Escrituras, vemos que el Señor pues utiliza parábolas para explicar más sencilla, a la gente más sencilla. Y la parábola justamente es utilizada para asimismo explicar sencillamente con cosas del campo, con cosas muy naturales, muy prácticas, muy específicas, y eso explica, ¿no?, las parábolas, ¿no? Y una de ellas es de la parábola del hijo pródigo. Yo me sentí identificado y me siento y me sigo sintiendo identificado del hijo pródigo, porque estoy preparándome para irme a mi casa. Les indiqué, ¿verdad? Y todos estamos preparados para irnos a nuestra casa. Ahora, el tiempo de preparación, aquí hay un ejemplo bien práctico, ¿no? En verdad, yo digo, no, en los tiempos actuales, en la primera potencia del mundo, Estados Unidos dicen que es la primera potencia, hicieron una encuesta acerca de las mejores obras literarias, y ustedes tienen que decirme, ustedes saben mucho de noticias, de información. Hablaba de que la obra literaria más vendida, la que más adquirieron la gente, ¿me pueden ayudar alguien? A lo mejor saben acerca de este tema. ¿Cuál fue la obra literaria que fue más adquirida en estos últimos años? Cerca. El hijo pródigo. El hijo pródigo. ¿Por qué? Porque el escritor se identificó justamente como uno de ellos. Y yo y usted y todos somos hijos pródigos. Y la Biblia narra claramente, desde principios de los siglos mismos, pues Israel, la tierra prometida, la tierra del Señor, se extravió por el pecado. O si no, recordemos qué es lo que pasó, por ejemplo, en el mismo Éxodo, ¿no? Cuando todo el pueblo le seguía a Moisés, cuando ya venía de Egipto, estaban ya para subir al monte Sinaí. En el monte Sinaí toda la gente le seguía a Moisés, y Moisés tuvo que seguir para el llamado de Dios al Sinaí, y pasó casi 40 días ahí, y la gente ya estaba ya cansada, no tenía que hacer ni qué decir. Todas las situaciones adversas se le vino encima a Moisés, y cuando bajó Moisés, por el mandato de Dios, bajó Moisés y les dijo claramente, ¿no?, estos son los mandamientos, pero cuando le vio a la gente que estaba descarriada, desparramada por todo lado, cogió las tablas y les dio por ahí mismo. Y algo curioso me pasa a mí, que cuando yo estudiaba ese tema me decían, 3,000 personas murieron cuando se abrió toda la tierra ese. Y cuando Pedro también en el Nuevo Testamento habla y se convierte en 3,000, le habla, ¿no? Hay una homogeneidad, hay un paralelismo, ¿no? 3,000 se fueron y 3,000 regresa el Señor. Está comprobado que para el Señor nadie se pierde. Entonces, cuando vemos eso, yo digo, de verdad, que nosotros tenemos que obedecerle a Dios. El pueblo del Señor no le obedeció a Dios. Llegó un momento dado que el Señor a través de Moisés le dice, ustedes tienen que obedecer estos mandamientos, esto tienen que hacer, para esto sí, no, sí, háganlo, no matarán, no hurtarán, no harán esto. Entonces, cuando les expone esto, todo el pueblo dice, ¿van a hacer? Sí, vamos a hacer todos. Ahora la pregunta es, ¿cumplieron? Desde un inicio se perdió esa comunión, esa obediencia delante de Dios, porque Dios ya sabía el plan perfecto, tiene para cada uno. Y yo he visto también en el pueblo de Israel igual forma. El pueblo de Dios era monoteísta, y todo el pueblo hebreo justamente iba al mandato de Dios, bajo las órdenes de Dios. Iba bajo la columna de nube en el día y la columna de fuego por la noche. Dios estaba con su pueblo, Dios estaba con ellos. Vino el tabernáculo, también se puso el tabernáculo del Señor, y toda la gente tenía que asistir a los llamados solemnes de que hacía el Señor. También no obedecieron. ¿Por qué será? ¿Qué sucederá? ¿Qué pasa con la humanidad?
Todo nos da el Señor, todo nos pone. Una pregunta se me ha pasado a mí por mi mente, no por la suya, o a lo mejor sí. ¿Por qué estoy aquí? Una de las causas especiales que usted está aquí es porque Dios también nos ve como pródigos. La palabra pródigos quiere decir desperdiciar, derrochar, dar todo lo que Dios me ha dado, no aprovechar al máximo esos potenciales que Dios tiene para mí. Y estoy cada día aprendiendo más y más. Y cuando yo me identifiqué con el hijo pródigo, de verdad que eran lágrimas vivas. Porque decía, Señor, si todo me das a mí, todo me estás dando, ¿dónde están los frutos que yo tengo que sacar para poder poner delante de ti? ¿Dónde están los frutos frescos que yo tengo que dar, Señor? ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? Son 20 y pico de años, son 22, 23, Señor, y puedo contar con mis números, con los dedos de mi mano, ¿cuántos frutos ha hecho en mi vida? Si he podido participar con mi familia, con mis hermanos, pero es duro, es difícil mantenerse en el testimonio delante de Dios, más en la familia. Y cuando el Señor me habla cada vez y cuando, que dice el Señor que el juicio comenzará primeramente por mi casa, digo, Dios mío, entonces yo tengo que ser primero testimonio con mi prójimo, con el que está al lado mío, con el que está junto a mí. Tengo que dar cuenta de que Dios está en mí para no siquiera convencerles, sino que crean y vivan que el Evangelio, el quinto Evangelio está conmigo y está en mí y está dentro de mí y el Espíritu de Dios está en mi vida. Eso es muy importante. Entonces cuando uno te relacionas con el hijo pródigo, ay, Señor, ¿qué parte estoy desperdiciando? Esa pregunta dejo en el aire para que usted mismo se conteste en el tiempo determinado. La parábola del hijo pródigo, en ese contexto que estaba desarrollándose, prácticamente era la gente del vulgo, ¿no?, que el Señor compartía. Más en especial a la gente que le seguía, no con buena intención, sino para hacerle caer, para ver por qué lugar puede carcomer y hacerle daño, ¿no? En este caso hay esta famosa secta, llamemos, de los fariseos, que eran hombres estudiosos de la Biblia. Eran los asesores y dueños del templo de Jerusalén. Eran los asesores del templo que cuando tenían el tabernáculo, igual ellos tenían toda la autoridad delante de Dios. Entonces cuando vemos eso, veo yo claramente que el Señor está rodeado de todo tipo de gente, todo índole de tipo de gente. No hay razón social para el Señor. Y en eso, el Señor en ese contexto habla y dice, vamos al capítulo 15, ¿tienen las Biblias? Capítulo 15, Lucas capítulo 15, versículo del 11. Según como vayan encontrando, me van diciendo, para yo también estar en contacto, en comunión juntos. Lucas capítulo 15, versículo 11. Amén. Uno por ahí encontró. 2, 3. Estamos en comunión. Gloria a Dios. Bien. Lucas capítulo 15, versículo 11. Decimos: un hombre tenía 2 hijos. Y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolos todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. 14. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. 15. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, yo no soy digno de ser llamado hijo tuyo, hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio con su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y le dijo: Padre,
he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traedle el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. En este capítulo 15 hay 3 parábolas, pero todas ellas, en especial el de la oveja perdida y de la mujer que encuentra su moneda, cuando cada uno, ya Dios obra en cada uno de ellos, hay gozo, hay muchísimo gozo, hay alegría al saber que Dios confronta con cada una de esas personas. Pero aquí el Padre tiene algo bien especial. El Padre está relacionado con nuestras propias vidas, en la dependencia con nuestro amado Dios. El menor, permiso. El menor de ellos dijo a su padre: dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. En la costumbre judía hebraica, esto era humillación, esto era mal visto, falta de dignidad de su familia, de su hogar. Que un hijo se rebele ante el padre era como que le decía: que se muera mi padre para yo recibir todo eso. Blasfemaba contra todas las tradiciones y costumbres de su pueblo. O sea, era apartado totalmente de lo que es el criterio normal de la cultura de aquel tiempo. Era una blasfemia, era un mal vivir. Imagínense hasta dónde llega una persona, en este caso del hijo, que al padre incluso como que le desea que se muera para poder recibir la tercera parte de toda la herencia. Entonces, aquí vemos prácticamente de que la condición que tiene un hijo en el pueblo de Israel es hacerse daño a sí mismo y querer y hacerle daño a su padre. Destruida la familia, destruida todo. Pero yo digo, el hijo pródigo y el padre del hijo pródigo sabían que tenían que subir al templo a adorar al Señor en Jerusalén. Vivían en aquellos tiempos. Ya no había el tabernáculo, ya no había sacerdotes, pero tenían que ir al templo a adorar al Señor. Entonces él ya no tuvo ni siquiera esa libertad de poder asistir al templo. Ya no tuvo la bendición de irse con su familia para irse al templo. Rechazó todo eso por un plato de lentejas, valdría decir, por la cuestión monetaria. Imagínense, todo eso rechaza por la culpa de dejarse llevar por la concupiscencia de sus propios deseos, como habla el apóstol Pablo, por los mismos deseos de la carne. Yo he oído en muchas de las conversaciones que tenemos así en los discipulados y en las muchas enseñanzas que Dios nos ha bendecido, he oído mucho que al demonio le culpan muchas cosas. ¿Sabe qué? Le digo concretamente así al demonio. Una pregunta hubo que un hermano me decía: hermano, ¿qué opinas tú de Satanás? Le digo: pero si es una criatura del Señor. El Señor le creó a él. Él fue un querubín. Él fue hallado en hermosura, precioso. Le servía al Señor. Pero él no tiene más poder que Dios. A lo mejor el Satanás sea poderoso en ti, cayendo en tentaciones y provocaciones, pero el Señor es todo poder, es toda gloria. A él se le someten todos, toda rodilla tiene que doblarse de la presencia de Dios. Y en esta pregunta me dejó un poco medio inquieto. Digo, ¿cómo es esto de que en el mundo de la fe todavía no sabemos ni quién es el que tiene el poder sobre todas las cosas, y le damos a veces un poquito más y le llamamos al demonio y le decimos mi enemigo y todo? Pero si nosotros mismos somos los mismos enemigos, porque nos hacemos al lado de él con nuestras malas actitudes, con nuestros malos pensamientos, con nuestras malas ideas? Porque el Señor te dio pensamiento de bien y no de mal. Entonces tú tienes que entender eso claramente. ¿Dónde es tu posición?
¿Estás sirviéndole al Señor como hijo o vas a desperdiciar como el hijo pródigo? Y va a meterse cuanta basura en tu mente, porque cuando la información viene por tu mente, viene a desarrollar, pero dice como la velocidad de la luz desarrolla la mente, y el pecado ya viene rapidito por la mente, lucubra por acá y llega a tu corazón. Donde está tu tesoro, dice, ahí está tu corazón. ¿Cuál es tu tesoro? ¿Dónde está tu corazón? ¿Está en la palabra de Dios, en el mensaje de la palabra del Señor, o está en los deseos mundanos, en los deseos de la carne? ¿Dónde está? Y es por eso que el hijo pródigo prácticamente fue presa de eso. A mí me habla claro de un hijo de que quiere verlo muerto a su padre para coger la ganancia, los dineros y todo, con intereses y todo, e irse a divertir. Y me llama muchísimo la atención, y es tan práctica la palabra del Señor cuando dice que se fue a despilfarrar en un prostíbulos. Ni siquiera se fue a comer bien, sino que se fue allá. Y yendo al aspecto más profundo todavía en las costumbres bíblicas, en las costumbres judías, dice que el hijo pródigo prácticamente, todo despilfarró en ese acto. Se le fue tanto dinero en eso que se quedó en la calle, y un día se vio allá, al fondo, en el fondo del pecado. Fue culpa de él, no culpemos a nadie, no culpemos a Dios, ni culpemos al Padre, fue culpa de él. Sus propios deseos de la carne, su concupiscencia que se llama, le llevó para allá. No podemos culpar al Señor de eso. Entonces, cuando sucede eso, viene la mano misericordiosa de Dios. Y volviéndose, dice la palabra, y volviéndose en sí. Entonces, Dios se revela a través de tu vida, de mi vida, te ve a lo profundo donde estás y te saca. Ven, Rodrigo, salte de ahí. No quiero que te pierdas. El nombre cada uno puede ponerse. No quiero que te pierdas, porque mi plan divino está que nadie se pierda y todos lleguemos al verdadero arrepentimiento en la fe del Hijo del Hombre. ¿Por qué ustedes tienen que hacer eso? Si estoy dándole las escrituras, les he dado las escrituras toda la vida, toda la historia de la humanidad, les he dado un delineamiento de poder vivir. Antes estaban conmigo frente a frente, cara a cara, personalmente. Después de eso no quisieron, les doy las escrituras y no obedecen. ¿Y ahora qué quieren? Vaya viendo, qué paciencia del Señor que nos tiene, qué misericordia del Señor que nos tiene. Y después, además de eso, el hijo pródigo dice que después de lo que ya topa a fondo, viene la revelación de cada uno que Dios tiene para sacarle de ese lugar fangoso, de ese lugar de pecado. Coge el Señor y ahí vienen las famosas fiestas de Yom Kippur. ¿Han oído esto? Por favor, en el amor del Señor estudiemos, ese es precioso. No escojamos cualquier página, escojamos libros, pero que sean de edificación para cada uno. Me encanta eso cuando vemos en las Sagradas Escrituras la fiesta de Yom Kippur. Es la fiesta nacional en Israel, que todo Israel, todo Jerusalén, ¿o acaso no nos identificamos con Israel? Sí, porque nosotros somos pueblo de Dios, somos pueblo de Israel, somos parte del pueblo escogido, somos como un linaje escogido para dar la gloria a Dios. Nos identificamos con el pueblo de Israel. Yom Kippur, la fiesta de la expiación, la fiesta del perdón, la fiesta más grande que puede existir en todo lo que es Israel y en todo lo que es la faz de la tierra de los creyentes. Dios invita a través de las mismas escrituras, le invita a una santa convocación. Vente, yo quiero estar contigo, ya no quiero verte en el fondo. Ven, te invito para que vengas. Es la invitación más personal que puedo hacer yo. El Señor te dice así: vente, quiero estar contigo, quiero tener una comunión contigo. Apocalipsis es un hermoso libro también que le podemos ponerle aquí. Dice: yo estoy a la puerta tuya, ábreme. Y eso se utiliza mucho, ese Apocalipsis, en el evangelismo. Entonces, cuando nosotros vamos allá a la puerta, en la fiesta de Yom Kippur nos dice que hay unos parámetros para el perdón. Porque cuando tú estás al fondo, ¿cómo tienes que llegar tú a dar el medio paso o el giro de 180 grados? No solamente diciendo perdóname y ya pasó y sucedió, ya estás perdonado. No. Mucha de la gente, yo aprendí así.
No sé si sucede en esta iglesia, yo creo que no, pero en mi iglesia sucede. Se disculpan, se perdonan y ya está. No, ya estoy perdonado. Es que si tú no perdonas tampoco nuestro Padre te va a perdonar. No, falta muchísimo. Hay un tiempo de expiación. Para regresar del pecado tienes que expiar tus pecados. ¿Qué quiere decir expiar? Entregarle al Señor todos mis pecados, mis maldades, y el Señor dice de que Él pone encima como brea, y lo habla. Miqueas también dice que echa a lo profundo del mar todos nuestros pecados, pero hay que decirle con punto y seña de lo que yo he hecho. El hijo pródigo a lo mejor le diría no al Señor, diría, bueno, ofendí a mi padre, lo consta la Biblia, narra, he ofendido al cielo, te ofendí a ti, Señor, perdóname, Señor. Ahora tiene que hacer la expiación, tiene que hacerla personalmente. He cogido dinero, me he gastado en esto, me he gastado así, me he gastado en todas las malversaciones que pueda haber, y cuando me vi delante de ti, tengo que decirte que tú me absuelvas. ¿Ha oído usted eso? Que le absuelva. O sea, el pecado no es solamente pedir perdón y ya está, no. Tiene que acercarse a la persona. Hermana, en el amor del Señor, perdóname, yo pensé mal de ti, te dije que no leías la Biblia, te dije que no te congregabas, tenía un poco de distancia contigo, perdóname, hermana. Ella tiene que hacer la expiación delante de Dios. Vamos a borrar el pecado que tú has tenido contra mí. Lo borramos delante del Señor los dos. Y viendo cara a cara, dice en los textos habla de la Tanaj, un libro de las escrituras, de la ley oral, y tenemos que nosotros los dos, tanto el pecador como el que le ofende, como el que recibe la disculpa, tenemos que orar delante de Dios y vernos a los ojos y decirme, yo le absuelvo, 3 veces. Yo le absuelvo, y después de decir yo le absuelvo, se da un abrazo de reconciliación. Ese es el abrazo del Padre. La Biblia lo narra, se da cuenta cómo hay una coordinación directamente con la Biblia y con las Santas Escrituras de los israelitas, los judíos. Hay una coordinación total, pero es profundamente rica y preciosa. Y el Señor, yo creo que no se levanta ni el hijo pródigo, sino que el Señor se levanta a través de esta imagen del Padre precioso y le dice, no voy a correr, voy a irme veloz a verle a mi hijo, voy a quitar todas mis tradiciones, todas mis costumbres religiosas y todo, y incluso voy a perder mi dignidad y voy a verle, a abrazarle a mi hijo. Era prohibido totalmente de que una persona que tenga autoridad en la casa o en algún estamento ahí religioso, que salga prohibido. Era el mal verse a esa persona. Era mal visto. En la religión judía era mal visto. En los tiempos que vivió el hijo pródigo. ¿Y qué sucedió? El padre va amoroso, corriendo, le coge, le abraza, le besa, le dice, hijo mío. ¿Se da cuenta? Le abraza y le besa, hijo mío. Ni siquiera le dice, bueno, te abrazo y ya te compondrás luego o tienes que rectificar conmigo. Le abraza, un abrazo fraternal. Ahí viene, he pecado contra el cielo y contra ti, le dice. He pecado contra el cielo y contra ti. Y cumplirían como la ley de Moisés, las escrituras judías, que es igual que las nuestras, pero nos faltaría leer el hebreo. Seguro que habría ese trato. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. ¿Se da cuenta cómo se cumplen las escrituras preciosas? Pero el Padre, 22, pero el Padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed un becerro. O sea, todo le dio. Imagínense, qué alegría, qué contentamiento, qué gozo es cuando un hijo se arrepiente de todos sus errores y todos sus pecados y vuelve nuevamente al seno del Padre, vuelve a su casa, vuelve a la casa del Señor.
Qué alegría, qué gozo. Hay gozo en el cielo, dicen las escrituras, de un pecador que se arrepiente. Ha pecado. Siendo hijo o siendo nosotros hijos de Dios, a veces pecamos. Indistintamente, con pensamiento, con palabra o con obra o con los deseos de que queriendo hacer y no lo haces, es pecado. Has cometido error, pecado. Y el Señor te dice en esta tarde: ven, hijo mío, te voy a ponerte un anillo de santidad. El anillo significa santidad al Señor, largura de años, algo celestial. Y cuando el Señor le pone el anillo, no, también sandalias, también zapatos. Eso tiene un significado. Venga, voy a ponerle un vestido de lino fino, lino blanco, resplandeciente. Ya se te olvidó de todos tus pecados, el Señor te perdonó, te expió, se borró todos los pecados delante de Dios. Y te pone el vestido y te lleva en santidad. ¿Y qué dice el Señor? Ahí puedes verme, porque sin santidad es imposible que me veas. Es imposible que me veas. Cuantas veces puedas pedir perdón al Señor, pero si no estás en santidad, no te ha lavado por la sangre de Jesucristo, es imposible que le veas a Dios. Tus oraciones van a ser en vano. En nuestros cursos de oración a veces se tienen estos temas de la oración muy específicos. Hay que decirles prácticamente, la oración se gana y Dios responde cuando tú estás con un corazón compungido, arrepentido de veras y llorando delante de Dios y clamando y gimiendo. Ahí Dios te escucha. A un corazón sencillo, humilde. Una ocasión escuchaba ya a una persona de que estaba orando junto a mí y entraba con un perrito y otro hermano se molestó porque el perro, en verdad, ¿por qué van a meterle al perro aquí? Y en la oración de esta hermana decía: Señor, dales un bozal a estas personas que no les quiera a los perros. ¿Esa oración llegaría al Señor? Textuales, así me pasó a mí. Decía: Señor, con ese corazón vienen a orar, a pedirte. Esa oración no la escuchan. Pero cuando hay un verdadero arrepentimiento, un shamá que se llama, eso es verdad. O sea, no sé, Dios tiene tanta misericordia sobre nuestras vidas para con nosotros, de que aunque siendo somos pecadores, Él nos ama tanto. Un versículo que quedó grabado en mi mente cuando yo tenía, y les voy a conversar esta historia, y es una realidad práctica. Un hombre en el año 1993 tenía, bueno, aparentemente todo, y viendo un momento dado de que Dios le llamó y a través de un accidente fatal, accidente eléctrico de esos cables de alta tensión, y le tiró en la azotea que él estaba haciendo sus actividades, le lanzó lejos de ahí, quedó totalmente triturado, quemado. Entonces ese hombre se arrepintió porque ya se iba su vida. Y antes de irse su vida, él dijo: Señor, yo no he sido feliz. Yo no he conocido las escrituras, solamente de oídos oía, pero no sabía qué es lo que era. Señor, quiero hacer un trato contigo. Perdóname, Señor. Quiero servirte, Señor. Tuvo que pasar 3 años casi para que de ese lugar donde estaba, donde se fue, al lugar donde ya ponen los muertos en esas artesas así largas, de ahí le sacó el Señor. Ya moribundo. Cuánto milagro tuvo que pasar, sillas de ruedas, quedó inerte, no pudo ejercer ninguno de los miembros del organismo, nada, durante mucho tiempo, no podía coger ni siquiera una hoja de papel. Pero cuando hubo arrepentimiento de parte de él, delante de Dios, y se arrepintió esa persona delante del Señor y le dijo: Señor, he pecado contra el cielo y contra ti, Señor, perdóname, renuévame. El Señor puede sacarle, aunque esté medio muerto o muerto completo, el Señor lo levanta y le da vida y le da salud y le resucita. No es necesario estar muerto completamente con sus sentidos, con sus órganos, muerto espiritual. Y ahí le levanta. Le hablaba de esta persona que sucedió, y aquí estoy para la gloria de Dios. 25, 24 años pasó eso.
clamé al Señor, me arrepentí de todos los errores. Y sabe, yo cuando así me dicen que comparta la palabra, incluso en las mismas enseñanzas, entonces yo soy como el profeta Jeremías, se me va, siendo chiquitito delante de Dios, y me da temor y temblor compartir la palabra de Dios. Señor, a lo mejor estoy adulterando la palabra, estoy pasándome de una interpretación a otra, y ahora estoy aprendiendo de que la palabra de Dios se interpreta por sí sola. Tú lees la palabra de Dios y no necesitas que le pongas ningún adorno más. Tú lees la palabra en el Espíritu y el Espíritu te habla a ti, o aquel que lee te habla. Léete un libro, vuelve a repetirte 2, 3 veces en oración, lee un libro y verás que el Señor te habla y cambia tu vida. Y está cambiando mi vida cada momento. Estoy aprendiendo más y más y más. Me da ansias, me da hambre de la palabra del Señor. Porque sí queda temor y temblor cuando uno se pone delante de Dios. No sé si era por los nervios o qué, pero que entré acá caliente, quemando, y ahora estoy todavía más. Es algo inaudito. Pasa eso. Porque tú temes y el hablar una blasfemia, el cambiar los términos, como que algo le sucede. Pero cuando aquí en la palabra de Dios están punzadas de tanta gente y te hable a ti, has pecado delante de Dios, arrepiéntete de todo lo que has hecho, te vamos a expiar, te vamos a darte la bendición de que borre todos tus pecados. Yo soy tu Dios del que te hablo. Y además de eso, de perdonar, no solamente te voy a perdonar, te voy a darte un anillo de oro, te voy a ponerte el vestido de lino fino, te voy a darte sandalias que prediques el Evangelio, te voy a darte todo. ¿Qué más queremos? ¿Qué más queremos? Hoy en esta tarde yo les invito en el delante del Señor. Si todo tenemos, no seamos como el hijo pródigo, no despalfarremos, como dicen, no desaprovechemos, no desperdiciemos lo que Dios nos da. Todo tenemos. Dios repartió a cada uno de nosotros talentos y dones. Gracias, hermano, que Dios me les siga bendiciendo grandemente. Qué hermosa alabanza que llega al Señor. Me siento yo profundamente compenetrado porque digo, ahí está el Señor. Cuando entro acá a la puerta, un hermano, una hermana nos da la bienvenida y dice, hermano, bienvenido. Digo, gloria a Dios, estoy en la casa de Dios. He regresado a la casa de mi Padre. Estoy en la casa de mi Padre Celestial. Mucha razón cuando todos los evangelistas dicen, no, Padre mío que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Se da cuenta? Hay que santificar el nombre de Dios, y santo, santo es el que hace nuestras vidas santas también, porque dice, sed santos como yo soy santo. Y nos identificamos con Él en esto. Cuando usted siente la revelación de Dios en su vida, es que ha rechazado ya todo lo que está en su mente y en su corazón cuando tenía una vida antigua. Ahora vive para Cristo. Vive y cumple los mandamientos, obedece a Dios, ama a Dios. Y la palabra lo dice claro, ¿no? El Señor. Si quiero conocerte porque eres mi discípulo, eres mi discípula, te voy a conocerte. Si amas a tu hermano, entonces siento que me amarás a mí, lo dice el Señor. Si cumples mis mandamientos, sé que me amas. Si amas a tu hermano también, yo sé que me quieres, me amas, dice el Señor. Pero si no lo haces, pues reflexiona tú mismo. Es muy bonito compartir así, y me encanta mucho así compartir así con un número tan precioso de familia en el Señor. Me siento tan contento. Me sucedió esto en Ibarra antes de venir acá hace unos 20 años. Me invitaron a predicar, no sé el Señor que tiene conmigo, lo tal que me invitaron a predicar. Hermano Rodrigo tiene que ir a predicar a tal parte. Digo, vale, muy bien. Bueno, no vale, sino que se dice allá muy bien. Gracias a Dios me voy, gloria a Dios, se siente feliz. Y dije, será como nuestra familia, ¿no? 25, 30, 50 personas. Dije, 100 está. Me preparo, ¿no? Porque uno hay que prepararse para el auditorio donde uno se está o se va a ir, ¿no? Se tiene que preparar. Y cuando ya entro y estábamos orando y todo, y era un galpón, una nave, y digo, como me dicen que era la ciudad muy pequeña y todo, nada,
1.500 personas ahí. Digo, Dios mío, qué temor, ¿y ahora qué hago? Y dije, Dios, sea lo que tú seas, en mi vida siempre has mandado, tú haz de mí lo que tú quieras. Y cuando salí de ahí, gloria a Dios, fue inolvidable la despedida de ese lugar. 20 años han pasado ya o más que estaba ahí. El hijo pródigo, apartarse del Señor no nos sirve de nada. Vivir sin nuestro Padre Celestial tampoco nos sirve de nada, porque el que comenzó la buena obra en cada uno de nosotros, Él la terminará, así tú no quieras. Le perteneces a Dios. No debemos ni siquiera llegar a la idea de tentar a nuestras propias concupiscencias, a nuestros propios deseos, porque a veces el pecado nos ciega. El pecado es un error tan terrible que el pecado no viene, o sea, como a veces le pintan, ¿no?, a cuadros o le pintan a algunos, o no sé, pintores y todo eso, le ponen adornos por acá, le ponen por acá, le ponen de rojo, le ponen negro y cuánta cosa. No, es como ángel de luz, dice el Señor. Es tan precioso, tan hermoso, que el pecado viene, como dicen, en una funda preciosa de regalo que no puedes rechazarle tú si no estás firme en el Señor. En tus debilidades, en mis debilidades. Ambicionas tanto dinero, pues te va a dar dinero para que caigas en tentación, que no sabrás ni con lo que haces y te desperdiciarás. Algo me encanta cuando dice el Señor, primeramente busca el reino de Dios, dice, ¿no? Primero eso, y el Señor te proveerá. Lo primero es lo primero. El Señor puede ser lo mejor y es lo mejor en tu vida y en mi vida. Cuando volvemos en sí, la obra de Dios se manifiesta en nuestras vidas y esto me encanta, y es transmisor de la bendición de Dios para todos los demás. No es necesario ni que hables. Cuando estás lleno del Señor, el Señor mismo se encarga de darte el ministerio, se encarga de darte las provisiones. O sea, inicio, te aparta para la gloria de Dios, te separa en el ministerio, te capacita para que vayas como un digno hijo del Señor, y cuando te capacita te provee. Ya estás en el ministerio sin darte cuenta. Te provee, te cubre todas las necesidades. Tú no sientes ni siquiera nada, no haces nada, cuando sin ningún esfuerzo solamente has ganado con las rodillas. Eso sí, el ministerio te has ganado con rodillas. Eso es lo más precioso. O sea, no te dejes llevar por las ideas que van contra ti, contra tu mente y tu corazón. Me encanta también, o sea, este tema que habla acerca de las fiestas solemnes que llama el Señor, ¿no? Habla en Levítico, las fiestas solemnes que convoca el Señor. Y a veces me pregunto, digo, no, iglesia de Cristo, iglesia de nuestro amado Jesús, de nuestro Padre Celestial, bajo la cobertura del Espíritu de Dios, ¿por qué no enfocamos esas enseñanzas a aprender, a indagar, a instruirnos acerca de las principales fiestas convocadas por el Señor? Nos da el día señalado para poder congregarnos. ¿Se han leído, verdad? No podemos pasar por alto eso. Nos da los lugares indicados, las fiestas de primavera, las fiestas de otoño. Hemos estudiado eso, algunos sí, pero no hemos participado de eso, del arrepentimiento, Yom Kippur, Yom Teruah, la fiesta de Sukkot, son fiestas preciosas que si usted se mete, ay, mi Señor Jesús vivía en aquel tiempo, Moisés vivió en aquel tiempo, Isaac, Jacob, Abraham, todos ellos vivieron en ese tiempo. ¿Y por qué nosotros un poquito nos inclinamos a averiguar todo eso? Las fiestas solemnes que convocó el Señor. Levítico 23, léase en su casa, y le invito para que usted se cerciore de todo lo que tiene Dios para usted, y habrá a lo mejor no un cambio, pero decir, sí, Señor, estoy por el buen camino, estoy en el camino correcto, directo, para seguir a tu casa, para llegar a tu casa, Señor. Yo soy el pródigo, yo soy el hijo pródigo, y llegaré a tu casa a través del cumplimiento de las fiestas solemnes, del llamado de Dios.
Ustedes estudiarían también esto del tabernáculo. Algunos, sí, ¿verdad? Imagínense, todos estaban convocados ya, todo el pueblo de Dios tenía que estar convocado en el tabernáculo. Era el llamado de Dios, ahí era el encuentro del Señor con su pueblo. Y era precioso, y es precioso indicar cuando ven que el tabernáculo, las 12 tribus extendidas, 4 y 3, son 12 tribus de Israel, y desde lo alto del cielo se ve una cruz. Qué precioso, ¿eh? Se ve una cruz. Todos los pueblos de Israel, todas las tribus de Israel, reuniéndose ahí en el tabernáculo, entregando su sacrificio vivo de alabanza en aquellos tiempos, honrando al Señor para entrar al lugar santo, honrando al Señor y alabando al Señor a través de todas las ofrendas que daban y también los sacrificios, entrando al lugar santísimo. Y cuando entraban al lugar santísimo, tenían la misma presencia de Dios, y tenía que el sacrificio así el sacerdote, primero a través de él y también por el perdón de sus pecados del pueblo, y rociaba la sangre, dice, en el arca del pacto. Recién ahí estaba perdonado sus pecados, pero para eso también tenía que prepararse el sacerdote, tenía que prepararse aquel que pedía perdón, tenía que pasar un tiempo de purificación para llegar a ese lugar. No era nomás de decir así, perdóname ya. Pero ahora, gracias a la bendición de Dios que nos dijo y nos dice el Señor, no, ahora ya todos tenemos, y cuando vamos a la presencia de Dios dice que solamente la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado, de toda mancha. Qué bárbaro, qué más facilidad nos da el Señor, y a veces no lo hacemos. Creo que le vemos tan fácil que no lo hacemos. Que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo, dice, ¿no? Él nos perdona, nos limpia, nos purifica, nos santifica. ¿Qué más queremos? Y recientemente, cuando estamos ahí viviendo en santidad del Señor, nos acercamos al Padre y recibimos todos los regalos que Él nos da. Y vemos la grandiosidad, las maravillas de Dios que se manifiesta en mi vida. Hay gozo en el cielo cuando un hijo que no obedece se arrepiente, ¿verdad? Y a mí me causa mucha sorpresa esto, que dentro de ellos me encuentro yo. Y si usted estudia un poquito más y pone interés en lo que dice el hijo pródigo, se va a identificar. Cada uno de ustedes y cada uno de nosotros nos identificamos como el hijo pródigo. Tenemos todo, desperdiciamos lo que tenemos, no recibimos los dones y talentos, escondemos debajo del almud. Ya no somos luz, sino una lámpara escondida, ni de un vatio. No vamos a sembrar la palabra, no somos parte del viñedo. Nuestros talentos escondemos, solamente esperamos el día de reunión y ya listo. No, el Señor las 24 horas del día de toda la semana nos da oportunidad para poder expandir el Evangelio. En tu casa, comienza por tu casa. A veces yo me equivocaba, yo soy sincero delante del Señor y de ustedes, yo me equivocaba, yo creía que portándome un poquito drástico en mi casa, en mi familia, saliendo a la hora de vida y todo eso, tenía que ir a evangelizar, tenía que ir a participar en algún evento y todo eso, pero en mi casa no daba mucha atención. Error fatal. Yo recuerdo de un hermano, ahora que esté del director, creo que es del Franklin Graham, que es departamento de Maritan Spurge, de ONN, de la Niña Navidad. Y él es un programa evangelístico a nivel nacional en Ecuador, y él lloraba. Decía, lo que yo me arrepiento en la historia de mi vida es haberme tanto dedicado a la obra de Dios, que mi hijo, no decir que está perdido, pero no tiene a Dios todavía en su corazón. Es una lamentable pena, siendo ministros que tienen, como dicen, un gran apogeo en esa época, sus hijos sin la presencia de Dios. No puedo decir descarriados, pero si sus hijos viven fuera de la presencia de Dios. Qué dolor que un ministro del Señor o un hijo de Dios no comience por casa. Primero tu casa. Es mi llamado delante de Dios, que siempre estoy yo en esto, que Dios me habla a mí primero. Rodrigo, tu casa. Compórtate bien con tu esposa, con tus hijos. Tu esposa tienes más al lado. Enséñale el amor de Dios. A través de ese amor de Dios se convertirá afirmará más tu esposa, o conocerá a Dios. A tus hijos, no provoques a ir a tus hijos, ámalos, quiéreles, deséalos lo mejor, dales lo mejor.
enséñales de noche, de día, la palabra de Dios. Dice Deuteronomio, ¿no? Que al acostarse y que al levantarse, que tenemos que darle. Igual habla Proverbios, dice, ¿no? Que instrúyele al niño en su camino, que aunque fuese mayor, no sea. O sea, hay muchas cosas que podemos enseñar a nuestros hijos como padres de familia, para que nuestros hijos ya tengan otra descendencia y ya no vayan por ese camino de ser desperdiciadores, porque nosotros ya hemos pasado. Para nuestro deber, nuestro derecho, nuestra obligación delante de Dios es encaminarles a ellos, a nuestra familia primero, a los pies del Señor. Ahí hay remisión, ahí hay la expiación de nuestros pecados. El Señor echa a lo profundo del mar todos nuestros pecados. ¿Qué escoges tú en esta mañana? ¿Seguir deleitándote en tus deseos? ¿Seguir caminando como estabas caminando, con dirección incorrecta? ¿Seguir haciendo poco caso omiso a los ministerios que Dios te está dando referente a los dones, a los talentos? Si Dios te ha dado ya un talento, ¿sabe? A mí me encanta ver la iglesia. Me encantaba mucho más cuando era soltero, pero ahora como tengo mi ayuda idónea ya tengo con quién estar. Pero me encantaba. El primer ministerio que me enseñaron a mí en el seminario es a los baños, a coger una escobita. Mi primer ministerio, qué contento, qué alegría. Coger una escobita para la casa del Señor, ay, qué privilegio. Y poquito a poquito el Señor te irá levantando. Te hará un buen ministro de la escoba. Sí, porque todos iremos al reino de Dios, sí o no. Ahí no pondrá, no dirá, pasa al gozo de mi Señor pastor, pasa al gozo de mi Señor evangelista. No. Ahí dirá, pasa al gozo de mi Señor siervo fiel, dice, ¿no? Siervo fiel, pasa al gozo de mi Señor, ¿verdad? Ahí no te pone ningún nombre, ni reverendo, ni pastor, nada. Pasa al gozo de mi Señor, dice. ¿Por qué? Porque has puesto en uso esos talentos que Dios te ha dado. No seamos como el hijo pródigo, desperdiciando todo. Aprovechemos al máximo lo que Dios nos da. La palabra de Dios es una ley perfecta para nuestra alma. Es lo mejor que podemos tener y el mejor lugar donde hemos escogido para poder estar aquí en estos tiempos, escuchando la palabra de Dios, incrementando nuestra fe más y siendo hacedores de la palabra de Dios. La parte 2 creo que dejaremos para otra ocasión acerca del hijo pródigo, del hermano mayor, porque también tiene muchísimo que ver esto. Hay la envidia, el resquejemor, hay los celos de un hijo que teniendo igual forma no dijo que no iba a recibir, porque el hijo mayor ya tenía todo, que con el padre tenía todo, el celo vivo. Pero dejemos ahí para una próxima oportunidad, por amor a Dios y al tiempo que se nos viene encima. Dios mío, Padre, te damos gracias, Señor, por esta mañana, Señor, por esta tarde. Tú has permitido, Dios mío, que tu palabra sea expuesta con temor y temblor, Señor. Señor, escucha nuestra oración, nuestro clamor, Dios mío. A lo mejor, Señor, fuimos aquellos pecadores, Señor, Dios mío, que estuvimos, Señor, que conociéndote, Señor, te abandonamos, Señor. Y a lo mejor estamos haciendo eso igual hoy, Señor. Pero en tu misericordia y en tu amor, Señor, nos llamas. Y vas corriendo, Señor, a darnos el encuentro, Señor. Y nos das un abrazo, el abrazo fraterno, el abrazo de un padre. Y nos pones, Señor, el anillo, el vestido de lino fino. Nos pones, Señor, las sandalias, Señor, Dios mío. Nos das todo, hasta para una comida preciosa nos das que comamos con todos. Ya no me consideras, Señor, como tu siervo, me consideras como tu hijo, Señor. He vuelto a casa, Señor. Gracias, Padre. Gracias por esta mañana, Señor, que tú has dispuesto, bendito Dios, que estemos aquí, Señor, aprendiendo mucho más de ti. Señor, gracias por revelarte en esta mañana a través de los cánticos, de las ofrendas, de tu palabra, del perdón tuyo. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Yud Hei, Pad Hei. Dios mío, Dios de esta iglesia, Dios de Israel, sigue bendiciéndonos. Te pedimos en el precioso nombre de nuestro Mesías, de nuestro Yeshua, de nuestro Salvador. En esos mismos momentos, quédese usted quieto y reciba la respuesta de Dios en su corazón. Antes de dejarse por unos segundos delante del Señor, comparta con el Señor esto, reflexione con el Señor
La oración es comunión con el Señor. Tenga contacto y comunión con Él. Damos gracias al Señor por la palabra que nos ha compartido a través del hermano Rodrigo. Y esperamos que el Señor dé el crecimiento, porque sabemos que el crecimiento lo da Él. Que podamos reflexionar y meditar en lo que hemos escuchado, en el mensaje que el Señor ha enviado, para que sea para nuestra edificación, la edificación de su iglesia. Amén. Que sepamos que Él es Dios y aquí está todo. Todo lo que Él quiere para su iglesia, todo lo que quiere para sus hijos, lo ha dejado aquí. Y que aprendamos si estamos lejos, a regresar a la casa del Padre, sabiendo que aunque Él se enfade, aunque nos castigue o aunque nosotros por nuestra propia situación nos vayamos lejos, Él sigue siendo nuestro Padre y está allí con los brazos abiertos, al alcance de una oración, de un arrepentimiento sincero, un arrepentimiento de corazón, y volver a estar en comunión con el Padre, reconociendo nuestros pecados, confesando nuestros pecados, porque Él es fiel y justo, nos perdona nuestros pecados y nos limpia de toda maldad. Amén. Amén.